¿Te gustan las aventuras y quieres capturar en todo momento lo que está pasando a tu alrededor? Pues te traigo una camarita deportiva súper económica, con un montón de accesorios y mirad que no se ve nada mal. Tiene un montón de modos de vídeo para sacarle el máximo rendimiento, además de wifi para conectarla a el smartphone. Pero no es lo único, ¿eh? Quedaos y os lo muestro. Fijaos en esos timelapse y decidme que no son una chulada. Puede grabar hasta en 4K o la puedes utilizar también de webcam, ojito. Pero lo mejor de todo es que si ya está barata, yo te puedo ayudar a conseguirla más barata aún. Estamos en la semana del Black Friday y si nunca habéis comprado en AliExpress, hacedme caso y utilizad ese código porque vais a tener grandes descuentos. Y si no sois nuevos usuarios, no os preocupéis porque tengo códigos de descuento desde $3 hasta 80. Los tenéis todos abajo en la caja de descripción y poca broma porque mirad cómo me acabo de ahorrar 22 euritos. Ahí es nada, ¿eh? Yo aprovecharía que son limitados y vamos con esta SJ-Cam C100 Plus. Por aquí tenemos un embalaje muy bien cuidado con algunas de las especificaciones y accesorios que incluye esta camarita de la marca SJ-Cam, que no son pocas. Desde la carcasa protectora para sumergirla en el agua hasta 30 metros, como una pinza de cocodrilo o una montura. En el lateral de la caja podemos ver algunas especificaciones como ese vídeo 4K 30 fps, los 15 megapíxeles de su cámara, el cuerpo magnético que nos permitirá engancharlo a todo aquel metal que tengamos cerca, esa resistencia al agua de 30 metros y muchas cosas más. Y sé que muchos de vosotros tenéis ese miedo de comprarla y que os coloquen la falsificación, pero no os preocupéis porque rascando esta parte de aquí encontraréis un código que introduciendo en su página web, que podéis escanear con ese código QR, al introducirlo nos verificará, ahí lo podéis ver, que este producto es totalmente original. Así que tranquilos, y si os gusta, adelante. Yo también he sido de esos que han tenido el miedo de perder el dinero con alguna falsificación, pero podéis estar del todo tranquilos. Vamos a retirar este precinto de seguridad a ver qué nos encontramos por aquí, y mirad qué monada y qué chiquitita. Tiene un peso de 42 gramos sin carcasa y de unos 63-64 con esa funda protectora para el agua y el polvo que le otorga a esta camarita una resistencia a el agua de hasta 30 metros de profundidad. Tiene un soporte en la carcasa universal que se puede usar con un montón de modelos. Retiramos este plastiquito de huevera que tenemos por aquí y aquí tenemos el manual de esta maravillosa camarita de acción. El manual lo podemos encontrar en varios idiomas, como el inglés, el chino y el alemán. Es una pena que en español no viene, pero no pasa nada porque siempre podemos usar el traductor. Pero ya os digo yo que sus menús son muy intuitivos y es una cámara muy sencilla de usar. En él podréis encontrar todas las configuraciones, ajustes, menús, etc. Ahora vamos con la cajita de los accesorios a ver qué nos encontramos por aquí. Y lo primero es este pañito de microfibra para limpiar la lente. Aquí tenemos una bolsita con el tornillito y el soporte para la camarita y como os comentaba antes es un tipo de soporte universal menos el clip de abajo. Este broche solamente de momento he podido utilizarlo con los accesorios que trae la propia cámara. Ahora os explico eso. El cable de carga micro USB y este es el soporte para la mini cámara. Yo he probado a colocar la cámara del derecho y del revés, arriba o abajo y se coloca perfectamente. Con esta cuerdecita de aquí podremos colgarnos la cámara, por ejemplo, del cuello y así conseguir vistas en primera persona. Yo tengo un arnés que ahora os mostraré. Esta es la pinza de cocodrilo con la que nos podremos enganchar la cámara, bien al cuello de la camisa, bien al cinturón o a cualquier sitio donde queráis tomar esos planos. Aquí tenemos la parte inferior del soporte con esos dos adhesivos, en el que tenemos uno curvo que nos serviría pues bien para ajustarlo a un casco o a un chasis que tenga esa misma curvatura, y el otro es totalmente plano. Aquí podemos ver una pequeña demostración de cómo se ajusta este soporte a los broches, y otra de las cositas y ventajas que trae es que trae dos adhesivos de repuesto por si queremos cambiar de sitio porque ya lo habíamos pegado en la luna del coche, en un casco. Tenemos dos pegatinas más. La funda acuática nos da hasta 30 metros de profundidad y el broche se aprieta con idea, ¿eh? Con respecto al tema del sonido, pues voy a poneros dos muestras que he grabado y ya vosotros me decís qué tal está. Con la carcasa puesta, cero. Ya os voy avisando. Esto es una prueba de audio con la carcasa acuática puesta. Se escucha fatal, no sé. Y esta es la prueba de sonido sin la carcasa acuática y sí que es cierto que
hay algo de diferencia, pero el sonido es mono. O sea que no es estéreo ni nada de eso, nada de primates, perdón. O sea, solo es un canal y evidentemente pues da lo que da. También os digo, como siempre, que para lo que vale no se le puede pedir más. Al retirar la tapa podemos ver el LED de carga, la ranura para la micro SD, un botoncito de reset y el puerto de carga micro USB-C. La batería tiene una capacidad de 730 mAh, un tiempo de carga de 1 hora y media más o menos y la duración de la batería oscila entre la hora y 40 minutos y las 2 horas, según el modo y la caña que le deis a la cámara. También hay que tener en cuenta que no tiene batería intercambiable. Al mantener pulsado el botón delantero encenderemos o apagaremos la cámara y si hacemos una doble pulsación encenderemos el wifi para conectarnos con nuestro smartphone. Aquí tenemos de nuevo la carcasa protectora con la que podremos sumergir la cámara hasta 30 metros y nos dará esa resistencia al polvo. Tiene ese pulsador en la parte delantera con el que controlaremos el botón de la cámara y el anclaje en la parte inferior para agarrarlo al soporte. Y es cierto que he hecho en falta el tornillo de 1/4 de pulgada que suelen traer las cámaras deportivas o al menos en la funda protectora, pero es cierto que con el soporte que nos trae de serie te apañas más que de sobra. Aquí podemos ver una pequeña demostración de cómo se pone esta carcasa de pinza de cocodrilo y por aquí este soporte exterior que tampoco tiene mucho misterio y como os comentaba antes el tornillo es universal y no vais a tener problema para conectarlo a otro tipo de soportes. Por aquí os muestro ambos arneses que tengo yo, tanto el de cabeza como el de pecho, que verme con esto en la cabeza es bastante gracioso. En ese caso tengo el soporte para el móvil, lo que lo hace mucho más gracioso aún. Y como os comentaba, es universal, pero sí que es cierto que tenéis que cambiar el conjunto completo. El broche inferior no encaja y se queda más pequeño que el que trae el arnés, tanto de cabeza como de pecho. Ahí se puede ver cómo no hace ese característico clic que significa que se ha enganchado, pero lo podemos enganchar con el propio tornillo sin problema. Ahora vamos a echar un vistazo a la aplicación de la cámara y a la cámara, que sé que tenéis muchas ganas, pero antes déjame decirte que si te está gustando el vídeo te suscribas, le des like, actives la campanita y que sepas que en la pestaña comunidad publico todas estas ofertas y muchas más y tenemos un canal en WhatsApp con códigos de descuento y muchas cosas más. Lo que acabáis de ver antes es como una especie de red social que tiene la aplicación donde la gente sube sus vídeos. Si vais a ayuda podréis ver todos los modelos que tiene la marca SJK y seleccionáis el vuestro para encontrar manuales así como otros tipos de ayuda. En contenido están los vídeos almacenados dentro de la tarjeta. Aquí podemos seleccionar los distintos modos de vídeo y foto, un temporizador, las resoluciones, el modo burst en el que disparará una ráfaga de 3 a 10 fotos, el zoom en el que podéis ver el zoom que tiene, que lo comprobaremos ahora también en vídeo que hice una pequeña demostración, el modo vertical, el ciclo de registro que servirá para hacer clips de ese tiempo. Por ejemplo, yo lo tengo programado en 3 minutos, grabará vídeos continuados pero de 3 minutos. El modo vídeo espaciado que es un timelapse y el modo coche. Las resoluciones en cualquier modo de vídeo y aquí están los ajustes de la cámara. Resolución, ciclo de registro, sonido, EV, el codec, los balances, el color, la definición. Tiene unos ajustes muy completos para lo barata y pequeñita que es, ya os lo digo yo. Podemos ver otros ajustes como el sensor de giro, el estabilizador, la impresión de fecha. Ahí podéis ver el almacenamiento y vamos a ver qué tal se comporta la cámara. Una fotografía con el modo webcam, la resolución máxima son 1920 x 1080. El modo vídeo con la webcam, os pido disculpas por las bandas, pero es que tengo un flexo, no tengo otra iluminación para esto y por eso se veían. El modo foto en exterior con una resolución de 5200 x 2928, alta tecnología de refrigeración y como podéis ver las fotos no se ven nada mal. Evidentemente yo tampoco utilizaría esto para hacer fotografías, pero puede hacerlas y las saca bastante bien. El modo coche con una resolución de 3840 x 2160 a 30 fps, permitidme deciros que el vídeo no está manipulado, o sea, según se ha capturado en la cámara se ha volcado aquí. La estabilización del vídeo se encuentra activa y esto es una pequeña muestra del zoom, que tampoco es muy recomendable hacer. En cámaras así no le encuentro mucho sentido, la verdad. Las tomas anteriores se estaban haciendo al anochecer y esto es a plena luz del día. Y lo cierto es que no sé qué opináis vosotros, pero con lo barata que es la cámara, que te sale por unos 40 euros más o menos, está genial, ¿eh?
Ahí tenemos una muestra de vídeo al amanecer, que era aún bastante de noche, y es cierto que aquí la imagen se ve mucho más granulada y mucho más borrosa. Una grabación en el modo coche en 4K y se ve genial, de verdad. O sea, dejadme en comentarios qué es lo que opináis vosotros, pero por 35-40 euros la cámara me parece una pasada. Tengo ganas de probarla en una piscina o en el mar, a ver qué tal se comporta la funda esa, que es lo único que me ha quedado por probar. Sí que es cierto que mi consejo es que siempre utilicéis el modo 4K, porque cuando bajáis sí que ahí se nota una pérdida. El modo vertical, que yo no termino de encontrarle el sentido. Si alguno lo tiene, que me lo deje en comentarios, por favor. Y este es el modo lapso de tiempo, que para capturar nubes a mí me encanta. Podéis programarlo para hacer una foto por segundo hasta una foto cada 30 segundos. Ahí podéis ver ese lapso de tiempo en una captura cada 30 segundos. La única pega, pues que en cuanto se agoten esas 2 horas de batería, no vais a poder poner otra batería ni vais a poder poner a cargar la cámara mientras la utilizáis. El único modo en el que se puede utilizar la cámara conectada a la corriente es conectada al ordenador, y hay que retirar la tarjeta SD para poder utilizarla como webcam. Si tiene la tarjeta SD introducida, nos lo va a detectar como una memoria. Aquí estoy utilizando el arnés de cabeza. Es una maravilla verme con esto en la cabeza, parezco un Teletubby. Ese maravilloso L900 que os recomiendo que le echéis un vistacito, y si os molan los drones, aún sigue muy barato, y con los códigos de descuento aún más. Tenéis todos los códigos y enlaces abajo en la descripción. Dejadme en comentarios qué os parece esta camarita, y si vosotros me recomendáis alguna otra que esté a buen precio para poder traerla. Si os ha gustado el vídeo, agradezco vuestros likes, suscríbete, activa la campanita para más vídeos como este o de otros cacharritos, y nos vemos muy prontito. Portaos bien, que ya me porto yo mal.